6 de la tarde, 34 minutos, estamos de vuelta entonces, y desde este viernes 3 de julio, desde las 9 de la mañana, en la Sala Sinfónica Nacional, es el lugar precioso, una acústica increíble que hay ahí en la entradita de Vicuña Maquena, entre Vicuña Maquena y Bustamante, se va a realizar una nueva versión, porque ya van 15 años que lo viene organizando la Cámara Chilena de la Construcción, de la Conferencia Internacional de Ciudad, en este caso 2026, la CIC. Y es un espacio para el diálogo, para los desafíos, oportunidades, para cambiar las ciudades, de reflexión sobre el desarrollo urbano de manera integral, para ver cómo cambia la calidad de vida, un desarrollo planificado de las ciudades, innovaciones, planificación urbana. Y para eso fueron invitados a esta versión de la Conferencia Internacional de Ciudad 3 personas que van a exponer su experiencia al respecto con muchos años de... No tanto tampoco, porque lo van a ver ya jovencito, pero de experiencia en este desarrollo urbano y planificación urbana. Una es Tina Xavi de Copenhague, otro es Luis Fernando Yamur de Curitiba, Brasil, y el otro es nuestro invitado de hoy, Álvaro García Riesta, que fue durante 5 años líder de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Buenos Aires. Muy bienvenido a este programa, bienvenido a Chile. Lo primero, llegaste ayer, Álvaro. Muchas gracias, Felipe, así es. Llegué ayer a la noche. He estado aquí antes. Me imagino. Me encanta esta ciudad, así que muy feliz de estar acá. ¿Y te parece una ciudad bien planificada o así de buena primera? Una pregunta difícil, pero... Bueno, la planificación urbana a veces tenemos asociado, tal vez por el movimiento moderno, de que son las ciudades esas que están dibujadas desde un tablero, ¿no? Y creo que hoy ya no es así. La ciudad planificada creo que es la que se planifica todo el tiempo, porque la vida de la gente cambia muy rápido y creo que la ciudad lo que tiene que hacer es adaptarse a ese cambio de vida lo más rápido y lo mejor posible. Así que sí, yo creo que es una ciudad planificada, que se está adaptando a los cambios que hay que hacer. Así es. Oye, estaba viendo lo que lograste hacer en esos 5 años, del 2019 al 2024, en Buenos Aires. Eso es el gobierno de Macri, ¿no? Sí. Yo estuve... ¿O alcanzaste a cruzar un gobierno? Sí, de hecho yo trabajé 12 años en el gobierno de la ciudad, siempre en desarrollo urbano. Los últimos 5 fui secretario de desarrollo urbano. Perfecto. Pero empecé con el gobierno de Mauricio Macri como alcalde. Perfecto. Luego estuve los 8 años de Rodríguez Larreta. Y me quedé 1 año de Jorge Macri, el actual alcalde también. Y bueno, luego ya el cansancio y también el hecho de poder mirar otros rumbos, otras ciudades, hizo que hoy... Te hicieron partir. Así es. ¿Pero eras de Boca o no eras de Boca? No era de Boca, creo que eso debe haber sido una parte. Ahí estuvo el problema. No, pero estuve viendo, de alguna forma, lo que tiene que ver con el desarrollo comercial y hotelero de Puerto Madero, el cambiar esas antiguas estructuras portuarias, la transformación del microcentro, que nosotros tenemos ese mismo problema acá en estos momentos, por el vaciado del centro de las grandes ciudades. Los carriles exclusivos para el Metrobús, los colectivos, como lo llaman ustedes en la ciudad, generar espacios grandes en Corrientes, en la famosísima calle Corrientes, para peatonizar, o no sé si se dice peatonizar. Peatonalizar, sí, correcto. ¿Ya? El derrumbe del famoso elefante blanco, que era este edificio gigante abandonado por décadas, que se transformó en sede de gobierno, pero también en un parque público. Todo eso tiene que ver con un concepto que entiendo que es parte de lo que van a conversar el viernes en la conferencia, que tiene que ver con la mixtura urbana. Explícame un poco qué es la mixtura urbana. Parto un poquito antes. Ya. ¿Qué es la ciudad en el sentido más estricto de la palabra? ¿O qué debería ser, no? Tal vez la ciudad debería ser el escenario donde transcurre la vida de la gente, ¿no? En una determinada época, en un determinado territorio. Por eso no son todas iguales, ni son iguales en la historia de las ciudades. Y por eso tienen que ir cambiando. Exactamente, porque cambia nuestra vida. Y la ciudad se tiene que ir adaptando a esos cambios, y esos cambios creo que el hombre, la persona moderna, está bastante asociado a tener casi todo aquello que necesita hacer relativamente cerca. Entonces, un paradigma tal vez muy instalado durante el movimiento moderno y tal vez post-revolución industrial fue esta idea de que la ciudad se divide en usos, ¿no? Entonces hay un área residencial, hay un área comercial, hay un área de esparcimiento, y el colapso de ese modelo fue el transporte. Lo vivimos en todas nuestras ciudades, sobre todo en Latinoamérica, donde moverse de un lugar al otro en una propuesta de territorio que divide el territorio en usos
colapsa en nuestro movimiento, en la movilidad. Entonces creo que el nuevo paradigma, un poco más anclado a las personas, a la vida de las personas, más antropológico, por decirlo de alguna manera, lo que plantea es la mixtura de usos, o sea, la idea de tener todo relativamente cerca de donde estás. Que no haya un barrio institucional, como ha sido siempre el centro, por ejemplo, donde están todas las grandes instituciones, y fuera del centro, el centro a las 5 de la tarde en cualquier ciudad se acababa, se moría, porque estaba solo la oficina institucional, y la gente se trasladaba a un barrio donde comía, donde se divertía, donde su hijo iba al colegio, donde vivía. Exactamente así. Siendo lo residencial tal vez el uso que mayor mixtura genera. ¿Por qué? Porque donde uno vive es donde necesita tener la lavandería, el kiosco, el pequeño abastecimiento diario, nocturno. Ahora, el lugar donde uno trabaja, 8 de la mañana, lleno, 6 de la tarde, vacío, casi un tercio de su tiempo, tierra de nadie. Espera, déjame interrumpir un segundo ahí para saber tu visión de... Porque hay países o ciudades, incluso como Nueva York, por ejemplo, que me tocó vivir un tiempo allá, donde si tú te vas a un barrio, te dicen, prácticamente la autoridad te dice, bueno, entonces tiene que tener a su hijo en este colegio, Claro. que está a tantas cuadras. ¿Te gusta ese nivel de definición? Yo creo que la libertad es una herramienta fundamental, ¿no? Creo que uno tiene que tener la oferta próxima, pero uno tiene que poder elegir, ¿no? Entiendo, la administración de la demanda, cuando todos quieren ir a un mismo colegio y eso genera externalidades negativas, probablemente uno tenga que administrarla. Pero creo que primero hay que agotar la idea de que cada uno elija, generándole oferta, ¿no? Generándole oferta para justamente aumentar sus grados de libertad. Entonces, si alguna persona, por alguna cuestión en particular, elige que su hijo vaya a una escuela lejos de su casa, tiene que poder hacerlo. Ahora, si todos eligen la misma escuela, hay algo probablemente en el sistema educativo que esté fallando. Está funcionando mal. Ya, pero a la vez te tiene que ofrecer, y si no tienes un colegio elegido, te tengo uno aquí cerca. Correcto, correcto. Y eso creo que, en ese sentido, creo que está bien. Y creo que la gente también quiere moverse menos, ¿no? Es decir, nuestro tiempo es cada vez más valioso. 1 hora y media para ir a trabajar y para volver a tu casa. Es mucho tiempo. Y encima lo que estamos expuestos hoy en esa hora y media, porque por más que decíamos no usar el teléfono mientras manejamos, lo miramos, estamos expuestos a accidentes, a un montón de cuestiones, a una pérdida de tiempo o a una pérdida de calidad de vida que, por el contrario, cuando uno lo recupera, la ciudad gana en experiencia, es decir, en mejorar la experiencia urbana o en mejorar la experiencia de la gente en una ciudad. Ahora, Álvaro, para reactivar sectores, que fue lo que te tocó hacer a ti harto en Buenos Aires, se necesita para residencializar ciertos sectores, se necesitan incentivos. Se necesita que alguien diga, bueno, mire, el centro se está vaciando de jóvenes, por decir algo, vamos a poner un incentivo para que se instalen oficinas, no sé, de cineastas, de fotógrafos, de cosas que le gustan a los jóvenes, o de estudios de grabación musical, qué sé yo. Vamos a poner un poquito más barato los arriendos, vamos. Eso termina siendo vital para renovar un plan, ¿no? Para planificar algo. Para mí diste la palabra indicada, incentivo. O sea, las normativas urbanas nacieron y existieron para poner tope al desarrollo. O sea, ¿qué pretende la normativa? Bueno, podés hacer hasta acá, en este lugar se puede hacer hasta acá y solo estas cosas. Pero la normativa no dice nada para incentivar lo que no pasa en un lugar. Entonces la idea de poder cambiar de administrar un sistema de intereses en la norma a un sistema de incentivos, por supuesto que creo que es la forma, y que esos incentivos que muchas veces tienen que ver con lo impositivo, con a veces desgravar cargas impositivas sobre la gente o las actividades, creo que además se pueden ver potenciados, porque vamos a un ejercicio, ¿no? No importa qué es lo que uno quiera lograr, si yo tuviese que convencer a mi hijo para que venga al programa, no te lo tomes a mal, él quiere terminar de ver el partido del Mundial seguramente, entonces el incentivo que yo tengo que darle probablemente sea alto. No importa en realidad cuál es el incentivo, lo que importa es que venga. Entonces, para revitalizar esas áreas... Trae tu celular, dile. Claro, exactamente. Que, by the way, se alteró el resultado, así que menos mal que no vino. 3-2 está ganando Bélgica-Senegal. Se dio vuelta otro partido ¿Ya ganó? más. ¿Se acabó? No, están jugando, pues. Ella quiere que gane, pero porque tú apostaste a eso. Ya, el PRODE. Perdónalo. No, entonces digo... Incentivos. Claro, incentivos. Entonces, claro,
no importa en realidad lo que yo tenga para que darle, importa lo que yo quiero que suceda. Por supuesto, si me pide una Play 5 para venir acá, probablemente pueda encontrar... Quédate nomás en la casa. Claro, pueda encontrar algo menor. Entonces, es importante el trabajo entre el sector público y el sector privado para encontrar el punto de equilibrio que a ambos les sirva, que algo que el sector público desea que suceda, al sector privado le convenga y suceda. Ya, por ejemplo, pongamos como ejemplo al propio Buenos Aires y a Puerto Madero, que era un barrio oscuro, sin ocupación, y hoy día no sé si está viendo su mejor momento, pero tuvo un crecimiento hotelero, comercial, turístico impactante. Eso se hizo planificado punto a punto, con incentivos para que hubiera gente que quisiera irse para allá y no para otro lado. ¿Cómo se hizo? Sí, en principio generó una oferta de ciudad que la ciudad de Buenos Aires no tenía, ¿no? Esta idea... Incluso a nivel internacional, porque llegaron... Por supuesto. Pocas veces en una ciudad se logra habilitar un área urbana cercana al río como un activo natural, cercana al centro, que tiene todas las líneas de transporte, un área que probablemente obsoleta en su función original y tener la capacidad de reconvertirla. Y Puerto Madero es un buen caso, y es un caso que, independientemente de su superficie, que es un pedazo de la ciudad, es un caso que dice que las ciudades, además de crecer para afuera, o sea, para los costados y para arriba, puede crecer para adentro. Y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Las revoluciones... Explícame un poco más eso. Para arriba es obvio, edificio. Para los costados porque es la manera, digamos... Hay más gente, empieza a crecer. Y a veces porque es mucho más fácil hacer nuevo que hacer bien. Está bien. ¿No? Bien. Entonces, uno podría decir que engordar no es crecer. O no es crecer sanamente, ¿no? Sin embargo, y ese crecer hacia adentro tiene que ver con recuperar sectores. Tiene que ver con recuperar, rehabilitar y tal vez comprender el momento en que las ciudades están viviendo y las personas están viviendo. Hace no tanto tiempo, 200 años atrás, la revolución industrial dejó una huella muy importante en nuestras ciudades, porque la productividad estaba anclada al transporte, ¿no? A la posibilidad de trasladar carga, personas. Y no tanto tiempo después para la historia de la humanidad, la revolución tecnológica desplazó a la industrial en términos de productividad, ¿no? Entonces uno es productivo con su celular, yo soy productivo aquí estando fuera de mi país, y vuelve la idea del nómade digital. Y es que la gente no está anclada al territorio. Entonces, muchas de las infraestructuras que heredamos de la revolución industrial todavía no fueron resignificadas en aquello que la gente hoy podría usar o demandar. Entonces creo que las ciudades tienen muchas oportunidades. Yo me he hecho un poco, me pongo como unos lentes de la obsolescencia en las ciudades y voy a veces, ¿y esto por qué está acá? Y está abandonado o obsoleto en su uso. ¿Y cuál es la capacidad o posibilidad que tenemos de rehabilitar eso y relanzarlo hacia el futuro? Entonces creo que ahí hay algo interesante porque las áreas centrales han dejado en la mayoría de las ciudades del mundo en evidencia durante la pandemia, pero ya venía sucediendo esto que vos bien decías, que es un solo uso en un lugar. Si ese uso en algún momento, por algún motivo, se ve cuestionado, como en la pandemia con el teletrabajo y tal, entonces ahí no va a pasar nada. Y eso pasó. Por supuesto, en un lugar donde solo pasa una cosa, es muy evidente. Pero en el resto de la ciudad tenemos un montón de situaciones y lugares que probablemente pueden aportar y ser transformados en una mixtura o una oferta que la gente hoy esté demandando. Te pongo un ejemplo clásico de los tiempos que corren. Los medios de comunicación. Los grandes edificios de las cadenas de televisión o de las grandes radios como esta, que a veces tenían un espacio que tú dices, bueno, ya no. Ya aquí trabajan... Yo trabajé 15 años en el Mercurio. En el Mercurio, en un edificio en Santa María, que no sé si lo conoce, llegamos a trabajar 3.000 personas. Hoy día trabajan 100. Y el edificio es el mismo. Y el terreno es el mismo. Entonces, hay que repensar qué se va a hacer con eso. Y eso está pasando en cada una de las actividades que está atravesada. Los bancos, los estadios, lo estamos viendo. Justo aquí, si esto lo hacíamos hace 20 años atrás, probablemente había una persona con una cámara grande tomando distancia para poder... No, había 3 personas más acá. Claro. Probablemente. Y este lugar hubiese medido 5 veces más. Entonces creo que eso está atravesando a toda la cadena de productividad. Y vale la pregunta de, ¿y qué hacemos con eso que sobra?
¿no? Y además creo que estamos en un momento muy importante porque probablemente la cuarta revolución productiva esté en la puerta, que sea la de la inteligencia artificial. No soy experto en eso, pero mirando desde el lado de las ciudades, pienso que hay una película que venimos viendo en términos de vida de la gente, que es que cada vez tenemos más tiempo libre también. Porque como podemos ser productivos mientras amacamos en el columpio a nuestro hijo en la plaza, entonces uno ve cada vez más padres y madres a las 4 de la tarde, porque mi padre volvía de trabajar a las 7 de la tarde, porque su trabajo estaba anclado a la oficina. Por lo tanto, lo que necesitamos ver es más plazas. Más plazas, más espacios verdes, más espacios públicos, que no es lo mismo que verde. El auge del espacio verde, la necesidad de espacio verde en las ciudades, tuvo mucho que ver con lo ambiental, y lo ambiental tenía mucho que ver con la compensación de lo industrial, como la ciudad gris, y entonces ¿cómo compensamos? Pero el espacio público tiene que ver con nuestra vida, no necesariamente es verde, la calle, la vereda, son espacios públicos. Entonces, si las personas y la productividad se despega de nuestro cuerpo, y entonces ahora hay gente que educa a una gente para que haga, o pongámoslo más cerca en el tiempo, nuestras tareas también tardan menos, porque buscar información en un lugar tarda menos, porque hacemos más rápido nuestra tarea, entonces la productividad la estamos delegando, y el tiempo lo tenemos para nosotros. Por supuesto, tenemos que decidir como personas qué hacemos con ese tiempo, pero en la medida que elijamos pasar más tiempo en la ciudad, en el espacio público, la ciudad va a tener que adaptarse más rápido a nuestro cambio de vida. Planificamos. ¿Quién planifica? Todos los países son distintos, hay distintos organismos, distintas instituciones. ¿Quién tiene ese rol? ¿Quién debiera tener ese rol? De pensar, porque en el fondo, por ejemplo, lo que pasa en Chile es que cada municipio tiene un plan distinto. Después está la gobernación, después está el gobierno central, después está el Estado. ¿Quién debiera empujar primero ese carro? Todos esos que nombraste y también las personas, ¿no? Es decir, yo creo que el sector público tiene, o el Estado, tiene un rol indelegable, que es la toma de decisiones. Nos han elegido, a quienes que trabajan en el sector público, para tomar decisiones. Pero las personas también tienen un rol indelegable, que es decir qué quieren, decir qué necesitan, decir qué desean. Entonces creo que el Estado tiene que generar condiciones y metodologías de participación para que los proyectos surjan de una demanda genuina, ¿no? Es muy común, aun que se planifique una ciudad, que el Estado central decida hacer proyectos que la gente no necesariamente está pidiendo o necesitando. A veces son deudas pendientes de un gran planificador, a veces puede pasar votos también. Y en el fondo creo que si entendemos que es el escenario de la vida de la gente, el Estado tiene que generar condiciones y la gente debe participar. Condiciones que debieran estar reflejadas en normas mucho más dinámicas de lo que son, porque a veces nos quedamos pegados en cosas que eran hace 50 años, no estáticas, pero además hay que resolver la tensión casi generacional, te diría, que se produce te leí una entrevista y lo decías en algún momento, entre la identidad y el desarrollo. Correcto. Porque hay barrios enteros que dicen, no me venga a tocar lo que hemos sido durante 100 años y mis abuelos y no sé qué. Y uno desde arriba, desde la planificación, piensa, bueno, pero es que justo lo que necesito es otra cosa hoy. Claro, o también es muy común que ese reclamo, en parte, digamos, comunicado como genuino de no la identidad de mi barrio, también a veces esconde una comodidad de no tengo ganas que a nadie le ponga sombra a mi jardín, sí, ¿no? Entonces uno tiene que poder disociar. Lo que sí es importante, creo, es que nuestras ciudades se transformaron mucho, y esto nos cabe creo que a ambos países y a ambas ciudades, en gobiernos de facto, donde no era tan necesario hacer acuerdos para las transformaciones. Hoy estamos en democracia, que creo que es un activo, el único activo, digo, que casi no es discutible, paradójicamente, que es que para transformar hay que acordar. Y eso es metodológico, lleva tiempo, creo que cobra mucho más relevancia hoy la arquitectura del proyecto que el proyecto de arquitectura, ¿no? La construcción de un proyecto más que el edificio mismo. Yo vengo acá con un plano, con un render de lo que vamos a hacer en tal lugar, pero tal lugar no quiere que pase y es muy probable que no pase. Pero voy con una metodología, es decir, tenemos una cantidad de presupuesto para destinar a este lugar y entre todos veamos... Juntémonos, hagamos una reunión, hagamos una conferencia como la del viernes. Probablemente suceda. Entonces creo que hoy, mucho más que nunca,
la construcción de los proyectos es bottom-up, no es top-down, como era antes, ¿no? Como alguien decidiendo qué iba a pasar. Y creo que eso lo tenemos que internalizar cuanto antes, hacerlo metodología, ponerle mucha inteligencia, y la inteligencia del urbanismo hoy excede a la arquitectura solamente. Hoy en Buenos Aires y en Argentina es el Día del Arquitecto, y hoy recibí un montón de mensajes, ¿no? Y yo decía, soy urbanista, hoy me siento más urbanista, porque creo que el urbanismo requiere de otras disciplinas, entender la macroeconomía, la microeconomía, la antropología, la sociología, el consumo, la demografía, ¿no? Tomar decisiones. La relación política, como La decía relación antes, política. es evidente. Entonces creo que se vuelve una disciplina realmente muy relevante y que uno ya creo que no puede delegar en un gran arquitecto como en el movimiento moderno que venga a trazar unas líneas para decirnos cómo vivir los próximos 100 años. La charla específica del viernes, que parte a las 9, como decía, en esa sala preciosa, que no sé si la alcanzaste a conocer ya. No todavía. La Sala Sinfónica Nacional es preciosa, nuevecita. Tiene que ver con las historias de Copenhague, de Curitiba y de Buenos Aires. En tu caso, lo que te tocó hacer como urbanista y como encargado del desarrollo de Buenos Aires en los años que estuviste en el gobierno. Correcto. ¿O es un poco más que eso también? Bueno, creo que la Cámara Chilena de la Construcción tomó una decisión bien inteligente, que es convocar 3 personas que traigan casos concretos de transformación. Creo que eso nos une a los 3 speakers, que es que tanto Tina como en Curitiba son casos de Luis Fernando, son casos de transformación concreta y real, de transformación de infraestructuras que dejaron de ser funcionales para la gente y que hoy son reconvertidas en algo mejor. Perfecto. El viernes 3 de julio, el próximo viernes, desde las 9 entonces, es esta Conferencia Internacional de Ciudad 2026. 15 años que lo está organizando la Cámara Chilena de la Construcción, y uno de los súper invitados es don Álvaro García, que hoy nos honró con su visita. Gracias a vos, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Que te deseo que te vaya muy bien la charla y que el viernes a las 7 no tengas actividades para que te puedas sentar a ver Argentina-Cabo Verde. Así es. Pido lo mismo. Gracias.